qué es lo que está pasando, si esto en realidad de que no la gente no va a votar más, o que la gente está yendo a votar menos, mejor dicho, ¿es propio de una elección legislativa? Cuando son cargos ejecutivos, ¿va a cambiar? Porque la verdad se viene viendo una espiral en descenso, este comportamiento social. La verdad que la gente de la Universidad, del Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires, viene trabajando mucho y muy bien en todo esto digo, en análisis sociales, y uno de sus referentes es Máximo Reina, quien es sociólogo, consultor político especializado en opinión pública y diseño de estrategias de comunicación, y queríamos tomar contacto con él. Máximo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Está en línea Máximo Reina? ¿Estás por allí? Máximo Reina, ¿estás por allí? Hola. Hola, Máximo. A ver, ¿te escucho por ahí? ¿Cómo? Hola, yo los Ahora escucho sí te escucho. perfecto. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, acá andamos, muy bien. Contame, ¿qué análisis hicieron ustedes? Porque pude observar a través de las distintas plataformas digitales de ustedes, de las redes sociales, que estuvieron haciendo un trabajo sobre las creencias sociales sobre la participación electoral. ¿Qué es lo que le dicen? ¿Qué es lo que ustedes encuentran en eso? No, específicamente por el tema de la participación electoral no tenemos mucha comparación para hacer respecto a lo que, por ejemplo, pasó en la ciudad de Buenos Aires de la última elección, que fue desdoblada. Pero sí respecto a las primeras 5 elecciones del año, notamos una participación menor a de lo que fue el año 2021, que es comparable porque es una legislativa. Mi hipótesis de trabajo hay varias. Definitivamente creo que entendemos que la poca representación que siente hoy la ciudadanía con gran parte del espectro político es uno de los factores que explica, o que podría explicar un poco este fenómeno. Lo venimos viendo en estudios que venimos realizando hace muchísimo tiempo, digamos que ya las aprobaciones de las gestiones, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel América y Europa, que es lo que nosotros también evaluamos en un programa que tenemos de aprobación presidencial, no suelen ser las aprobaciones de gestiones que se veían en la década anterior, ¿no? La política cada vez va teniendo niveles de aprobación más bajos, los presidentes van teniendo niveles de aprobación más bajos, y esto indica también cierto desapego o cierto desinterés en el sistema político y cierta baja de confianza también en la democracia, ¿no? Esto también lo están relevando otros programas internacionales que evalúan la democracia a nivel internacional. No, es un cóctel de problemas. Y dentro de ese cóctel de problemas, ¿cuáles advierten ustedes que son más determinantes? Digo, el descrédito de la política, el poco interés de la cuestión pública, ¿cómo lo ven? Yo creo que no se puede ver, no se puede analizar, y esto también es un poco personal, pero evaluando en función de todo lo que venimos pasando en Argentina, 2025 no se puede evaluar sin tener un contexto de lo que es la historia reciente, ¿no? 3 presidentes o 3 gobiernos que no pudieron, o dos gobiernos que no pudieron reelegir. Nosotros en Argentina históricamente hemos tenido gobiernos que se han quedado 8, 10, 12 años, y en los últimos años Macri pasó en un solo periodo, Alberto Fernández pasó en un solo periodo, perdió, está en un solo periodo. Tenemos periodos más cortos, tenemos, como decía, ¿no?, hace un rato, la imagen de los políticos. Pensemos que en la década anterior nosotros llegábamos a tener a nivel nacional políticos con imagen de aprobación o imagen positiva de 60, 70 puntos. Hoy no hay ningún dirigente político que tenga una imagen mayor a 50 puntos en el país, y estamos hablando del que puede llegar a tener, o los que podrían llegar a tener mejor imagen. La falta de interés en la política, la falta de interés en la discusión política que se ha venido viendo en los últimos años, la multiplicación de medios de comunicación. En fin, la ciudadanía hoy está preocupada por su economía, por su estabilidad, por su capacidad de generar ingresos de acá a un mes, por la seguridad en términos concretos, y la política cada vez la va teniendo como una especie de tercer o cuarto plano. Y en definitiva también
tampoco las caras no se fueron renovando tanto, por lo tanto cuando uno hace estudios grupos vocales, entrevistas en profundidad o trabajos más cualitativos, uno percibe un cansancio, se percibe un cansancio absoluto en la sociedad respecto de la política y de los políticos, de vuelta, por falta de alternativas. Entonces llegamos a un presente en el que tenés un gobierno con una aprobación de gestión intermedia, se puede decir, sí, 40, 50 puntos, una aprobación intermedia, pero no hay un fanatismo, no se encuentra tampoco dentro de las filas del gobierno una especie de carta blanca, ¿no? O identificación absoluta y completa, sino más bien tiene que ver con una falta de alternativas y por lo tanto eligen esta cierta estabilidad comparada con años anteriores, que definitivamente es estabilidad, y ahí nos quedamos. Por eso se ve baja participación, por eso se baja interés, por eso se ve bajo rating de alguna manera todo lo que tiene que ver con la política, por eso la información de la política circula cada vez más en microclips y no por cosas. Sí. Entonces es eso, lo que se pierde es, o lo que se viene perdiendo por múltiples factores, el vínculo de la sociedad con la política y con lo político, ¿no? Vos sabés que abonando lo que vos decís, hasta el año 2019 solamente había un caso a nivel Latinoamérica de un presidente que se presentó a una reelección y no había obtenido la reelección. Macri fue el segundo, a partir hablo de comienzo de siglo. Y lo otro, lo que te quería preguntar específicamente, ¿esto es una tendencia exclusivamente de la Argentina o una tendencia de Latinoamérica a nivel occidente? ¿Cómo es? No, es absolutamente, vos bien lo dijiste, y también acaba de pasar en Estados Unidos. Estados Unidos después de, repitió, o sea, estuvo a Trump 4 años, a Biden 4 años y ahora de vuelta a Trump. O sea, tampoco Estados Unidos había tenido ese tipo de arquitectura, digamos, de poder. Pasó los niveles de polarización que se ven en Brasil, los conflictos, digamos, a nivel democracia o representación o gobernabilidad que está teniendo Europa en el presente, los idas y vueltas que estamos teniendo en Latinoamérica en los últimos 10 años, para nada es una cuestión nacional, y creo que está bárbaro que lo remarques o que lo charlemos, porque a veces nosotros los argentinos siempre pensamos como que somos los distintos, somos los raros, que este país funciona particularmente diferente. La realidad es que no. De hecho, nosotros alguna vez marcábamos que el fenómeno mundial, que acá se veía como un fenómeno disruptivo, distinto, era un fenómeno que se venía dando en los últimos años en el mundo occidental, en distintos países. Por lo tanto, nosotros llegamos, como muchas veces nos pasa, tarde, inclusive sí, algunos fenómenos que se dan en el resto de Occidente. Sí, a ver, dos cosas. Primero, lo que hablabas del fenómeno Trump. El fenómeno Trump es una cosa increíble porque en la historia de Estados Unidos un presidente que se presenta a una reelección no obtiene la reelección, como fue el caso de Trump, y 4 años después se presenta y obtiene la victoria. Ese es un caso que no reviste muchos antecedentes, no hay un antecedente directo. Y lo otro que decías, ya me quedo también con la figura de Trump, decir el disruptivo. Trump era un disruptivo, era completamente por afuera de la política, pero el otro, porque uno por ahí quizás se quiere quedar de este lado del continente, si uno cruza un poco a Europa, Zelensky, el presidente de Ucrania, no es precisamente de la política, precisamente viene completamente de otro lado. Digo, eso que para abonar un poco más lo que vos decís. Ahora me quedo pensando, porque lo que vos me decís, lo que vos me planteás, todo este fenómeno, tiene quizás otra consecuencia, que es la que por ahí uno mira. Nos conviene como sociedad, porque con esto, si va reduciéndose el porcentaje de votantes, de gente que concurre a las urnas, va a tener mayor poder aquella estructura o partido que tenga un voto duro o un fanático que no le importa, solamente va y vota a ese liderazgo. Conviene como sociedad, gana el fanatismo esa otra clase de sociedad al no ir a votar la otra clase de sociedad. Es lo que me está bien lo que estás diciendo, porque es tal cual así, digamos, una cosa, ¿le conviene al sistema o le conviene a la sociedad? ¿No? Ya básicamente la pregunta es esa. En términos de la sociedad, de lo que es la democracia, definitivamente uno podría pensar de que convocar elecciones y que todas esas elecciones de alguna manera tengan baja presencia y poco interés, el sistema puede sobrevivir, pero eso no significa que sea bueno para la institución en sí. Digo, si pensamos a mediano o largo plazo, votar, digamos, y la presencia en esas votaciones también habla de la salud del sistema. Me parece que creo que
que lo estoy expresando, no es no es positivo para el sistema democrático abusar de una de las instituciones que te representa, que es el voto, y hacerlo de manera que a nadie le interese. Eso está claro, pero también creo que es interesante pensar, y aprovecho, este lugar, cuando hablamos de institución democrática, que vemos que en todo Occidente de alguna manera la democracia está en sus peores momentos, sí. Y de vuelta, no lo digo yo, digo en The Economist, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, el índice de valoración democrático, el índice de democracia que saca The Economist todos los años, sí. Distintas preguntas por Barómetro este año, Barómetro, perdón, este año, se ve en todos los países una caída de la confianza en la democracia. Y nosotros siempre asociamos directamente democracia con voto y nada más, cuando en realidad la democracia es muchísimo más, ¿no? La democracia habla de la salud de los partidos políticos, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la fortaleza del resto de las instituciones, los contrapesos que pueda dar tanto el poder legislativo como el judicial como el democrático. Y cuando, digamos, si analizamos solamente por el caso del voto, entendemos que la democracia nuestra o en Occidente puede llegar a estar mostrando señales de debilitamiento. Ahora, cuando abrimos el espectro y entendemos que en realidad en todas las facetas que lo que tiene que ver con la democracia estamos podemos hablar largo y tendido, entonces definitivamente ahí yo diría que no le conviene ni al sistema ni a la sociedad seguir abusando desde el punto de vista de las instituciones. Vos sabés, Máximo, que tengo el temor de usar esta frase, que en realidad es la única frase que entiendo que en realidad sintetizaría un poco lo que estás diciendo, lo que estás analizando, con todos tus conocimientos y los números que también que vienen trabajando. Digo por la historia argentina, pero lo voy a utilizar. Replantear la democracia, quizás sea el decir, replanteémonos cómo funciona el sistema. Me cuesta decir esa frase teniendo en cuenta la historia argentina, pero en realidad por ahí quizás hay que encontrar también la verdadera salida como para decir, replanteémonos cómo viene hasta ahora. Mira, lo que sí hay que ponerlo, a mí me parece positivo o saludable que pongamos el foco y la mirada en ello, ¿no? Digamos, está habiendo un problema con la democracia. No guardemos o no metamos el tema en el baúl o en el subsuelo, sino saquémoslo a relucir, empezamos a entender que estamos teniendo un tema, estamos teniendo una cuestión, porque cuando, por ejemplo, nosotros en nuestros primeros estudios el año pasado analizábamos, ¿no?, el valor de la democracia en la sociedad argentina. La Argentina tiene una idea, digamos, de democracia muy positiva, quiere la democracia, quiere instituciones, se siente representada por el Estado en términos de salud, en términos de educación, quiere que la salud y esa educación sea pública y sea amplia. O sea, tenemos muchas ideas como sociedad que son interesantes y vale la pena entender y rescatar. Ahora, lo que sí, por ejemplo, un dato que encontraba por el año pasado que es interesante es, dependiendo de quién gobierna, digamos, vamos a decirlo de esta manera más fácil para que se entienda. En el 2023, los votantes de Alberto Fernández sentían que la democracia funcionaba mejor que en 2024. Y en el 2023, los votantes que después fueron en el balotaje de Javier Milei sentían que en 2023 la democracia funcionaba peor y en 2024 funcionaba mejor. Por lo tanto, ¿qué entendemos nosotros? Dependiendo de quién gobierno, yo me siento más cómodo o menos cómodo como ciudadano. Ese es un problema también de la sociedad, de la ciudadanía nuestro. No puede ser que un año, porque gobierna uno que no me guste, de alguna forma confío menos en el sistema o entiendo que el país es menos democrático, y el año siguiente que asume el presidente que a mí me gusta, entonces ahí digo que el sistema o el país es más democrático. Digo, tenemos que aprender a confiar un poco más en las instituciones más allá de las personas. Eso también es una discusión que tenemos que dar individuos. Claro, y también otro punto, ¿no?, que por ahí quizás uno se replantea, asimilar nuestras decisiones, porque muchas veces desconocemos rápidamente las decisiones. Yo no lo voté, es lo más fácil de decir, cuando vos después encontrás que los números dicen, no, acá hay muchísima gente que lo votó. También asumir las responsabilidades de lo que uno ha hecho, eso también me parece que otro punto, ¿no? No, y ese es un... Nosotros también hacíamos, haciendo preguntas sobre eso, digamos, la mayoría de la sociedad argentina entiende que un gobierno tiene que durar los 4 años y que tiene que, de alguna manera, ser responsable durante esos 4 años y que hay que sostenerlo durante esos 4 años. Más allá de lo que uno pueda opinar, eso habla también de un valor con la institución que es
viniendo de la historia que tenemos los argentinos, Sí. me parece que es muy positivo. Hay elementos que son positivos. La democracia no es que es un sistema que no funciona y hay que cambiarlo. No, hablemos de la democracia, claro, y veamos qué podemos mejorar o qué tenemos que mejorar de la democracia. Me parece que para un montón de esas discusiones la sociedad está mucho más madura a veces que el sistema político mismo. claro. Porque como decíamos, el sistema político mismo a veces entiende que la democracia tiene que ver con asistencia al voto y la cantidad de votaciones que haya, pero el sistema político tiene que ver, o la salud del sistema político tiene que ver con la imagen de los jueces, de los legisladores, de los diputados, de los gobernadores, la cantidad de gente que vota, la salud de los partidos políticos, la confianza que pueda llegar a tener la sociedad sobre esos tipos de dirigentes. Entonces, yo no haría responsable a la sociedad, sino lo haría más bien en parte, tampoco víctima, pero me parece que el rol que tiene la dirigencia, los dirigentes en el cuidado de la sociedad es importante, lo tenemos que hacer. Ahí me parece que entramos en una materia de discusión completamente distinta y que cada uno se tiene que hacer cargo, que es el rol de responsabilidad que cada uno tiene. Digo, nosotros como comunicadores, quienes estamos de este lado, tenemos un rol de responsabilidad que no es para nada menor. El dirigente político tiene un rol de responsabilidad, quien tiene un cargo ejecutivo tiene otro rol de responsabilidad, quien ejerce la magistratura tiene un rol de responsabilidad muchísimo más elevado del que muchas veces cree, porque es la mirada de la sociedad y decir qué rol y qué posición está, y que cada uno tiene que asimilar esa responsabilidad y que muchas veces no se quiere asumir. No se quiere asumir directamente. Ese me parece que también es un punto importante de inflexión y que cada uno se tiene que entrar a hacer cargo, digo, desde el lugar que le toque, y creer y no simplificar que el hecho de decir yo cumplo con todos los parámetros democráticos nada más cada 2 años cuando tengo que ir a votar. Eso es una simplificación que no es no termina redituando en el negocio para la sociedad. Digo, el negocio acá, bien entendido, ganamos todos, no es que ganan unos pocos. Me parece que pasa por ahí también. Bueno, claro, y vos lo acabas de decir, yo creo que el mundo viene dándonos hace 15, 20 años herramientas disruptivas, nuevas, creativas, abiertas, gratuitas en muchos casos, para generar noticias, para generar formatos, para decir lo que queremos, para opinar, para encontrarnos con otros. Me parece que las hemos ido utilizando de manera tanto responsables como irresponsables, pero hemos ido aprendiendo, estamos aprendiendo como sociedad a administrar nuevas herramientas. Fíjense que ahora tenemos de alguna manera, desde el año pasado hasta de acá para adelante, posibilidades de generar tanto discursos como imágenes o videos de manera artificial. Me parece que estamos abusando de ese tipo de cosas, digo, como sociedad en algunas cosas, pero también estamos aprendiendo. De ahí que aprendamos y que nos autolimitemos a utilizarlas para bien del sistema, también queda un poco en la sociedad. Lo que pueda pasar para adelante tiene que ver con eso. Si empezamos a usar inteligencia artificial, los videos, la generación de redes, los algoritmos de manera irresponsable, por decir así, de manera absolutamente descuidada, bueno, vamos a tener los resultados que tengamos. Y ahí es no solamente de vuelta sociedad, sino de partidos políticos, líderes sindicales, líderes gremiales, líderes corporativos. Parece que hay que aprender a usar las nuevas herramientas. Hay momentos raros, como los actuales. Ojalá podamos pensar que dentro de un par de años nos autolimitemos y entendamos que el sistema, como vos bien dijiste, depende de un poco del comportamiento de todos. Sí, sí. Bueno, Máximo, tengamos algo de suerte. Lo simplifico en una metáfora futbolística. El resultadismo nos hace excesivamente individualista y este negocio en realidad es colectivista, no es individualista. Me parece que pasa un poco por ahí, ¿no? Debería serlo, sí, absolutamente. A mí también me gusta mirar los ejemplos, porque siempre uno, cuando hablamos de política, siempre hablamos del presidente o los presidentes y los diputados y los senadores, y ahí a veces el panorama suena un poco desatado. Me parece que también cuando hablamos de política tenemos que entender que en el sistema político tenemos intendentes, gobernadores también, y desde ese punto de vista, en muchos casos funciona bastante mejor todo lo que tiene que ver con la política subnacional, como se le dice, es decir, provincial y a nivel intendente. Tenemos que hacernos fuerte ahí, o tenemos que empezar a entender que eso no lo podemos tardar, ¿no? El nivel de representación que pueden llegar a tener hoy los intendentes o los gobernadores es mucho más cercano, mucho más real, mucho más sencillo de entender para la ciudadanía y mucho más interesante. Por eso, como vos bien decías, las primeras elecciones de este año llaman la atención, porque si estamos teniendo elecciones intermedias a nivel provincial que no están teniendo
que no están teniendo mucho ausentismo, y eso hay que verlo. No podemos perder el nivel de representación que tenemos ya, o por lo menos cierto interés que tenemos a nivel nacional, provincial y local. Ese sería uno de los puntos, por decir así, para hacerse fuerte, ¿no? Máximo, siempre un gusto escucharte, gracias. Por favor, gracias a ustedes. Máximo Reina de Pulsar, uno lo puede encontrar a través de las distintas plataformas digitales. Pulsar es el observatorio de la Universidad de Buenos Aires.